Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos, bienvenidas a tu espacio, este programa que está hecho con todo el cariño, con todo el corazón. Tus derechos. Un programa para informarte, para mantenerte al día en los temas jurídicos de interés. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una persona que yo aprecio muchísimo, que conozco desde hace mucho, mucho tiempo, de sus tiempos de litigante, ya hace muchos años. Y bueno, he visto su evolución como funcionario público en el momento actual. Es juez, es el licenciado Luis Miguel Torres Salgado, quien nos hace el honor de estar aquí con nosotros. Y el día de hoy nos va a hablar del tema de los pagarés en la vida cotidiana. Y muy contento también por estar compartiendo este inicio de año, este espacio contigo, mi querida Tania, que de verdad, ya sabes, espero que todo este año nos vaya súper bien y estemos informando y contentos y todo. Seguro que sí, mi querido Tlaloc. Pues muchas gracias. Es para mí mi primer programa de este año. Andábamos ahí un poco descansando, pero ya estamos activados. Y pues bueno, las mejores intenciones para ustedes, que este 2026 sea de logros extraordinarios, no de meras intenciones, sino de tomar acción para tener buenos resultados. Y así es, hoy tenemos un tema muy interesante, un invitado que estoy seguro que ya lo dijo Tlaloc y para mí es un privilegio tenerlo porque además lo admiramos. Yo lo conozco desde su función como juez y la verdad yo admiro cómo puede engranar todo un juzgado, luego llega a juzgados bien complicados y quién sabe qué pasa y después todo muy alineado. Eso habla de su capacidad Exacto. y además debo reconocer que él sí es un ejemplo de la justicia humanitaria. Es el juez que te recibe, el juez que tiene la puerta abierta, el juez que sí se involucra en los asuntos y lo digo sin ninguna otra intención, simplemente de reconocer, porque también hemos dicho la otra versión cuando no nos abren la puerta y aquí no tenemos filtro. Hoy puedo decir que sí estamos frente a un juez humanitario y le damos la más cordial bienvenida, juez. ¿Cómo está? Aún de vacaciones, pero aquí está con nosotros acompañándonos. ¿Cómo está? Pues muy contento de estar con ustedes. La verdad es que, pues, quería darles las gracias por la invitación y en cuanto me comentan que es un programa eh, para la comunidad, pues siempre una orientación es buena porque hoy el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante que le denominamos nosotros los pagarés en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y pienso que pues cualquier persona, en cualquier actividad que se desarrolle, pues siempre hay de por medio un pagaré, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunas cositas interesantes de los pagarés, pero bueno, antes que nada quiero que tu auditorio me conozca un poquito más. Adelante, adelante, adelante. Quiero decirles que yo soy morelense, Ujú. también de padres morelenses, y estudié la carrera en la UAM, en la generación 90-95. Ya tiene Apenas, apenas. apenitas, apenitas. Y bueno, posteriormente estudié una maestría con especialidad en Derecho Civil, y posteriormente estudié un doctorado también relacionado con las políticas públicas en materia judicial. Fíjate, es un tema que un día que tengamos más tiempecito vamos a poder abordar. Y una de las principales motivos por los que sugería al maestro Tlaloc el tema de los pagarés es porque en mi etapa de operador jurídico, en el sistema oral mercantil y en el sistema civil, pues me percaté de que hay mucha falta de conocimiento de la sociedad de los pagarés, y pues ese va a ser el motivo de que hoy esperemos que a la gente le quede un poquito más claro ese tema y Claro. también tener cuidado, pues cuando uno firma un pagaré, ya sea Ujú. como deudor principal o como aval, ¿verdad? También. Y todas esas dudas, pues esperamos pues resolverlas en este día. Yo estoy seguro que sí, porque efectivamente coincido con la maestra Tania en relación a que eres una persona muy humana, juez. Y aparte, ¿sabes una cosa que yo me quedo wow? Cuando la gente en tu juzgado, algo pasa, cuando tú llegas a un juzgado, algo pasa que los armoniza súper bien y se ponen a chambear muy bien. El juzgado marcha muy bien. Donde sea que has estado, has tenido esa característica, al menos que yo he observado.
y bueno, en esa función yo creo que tienes esa calidez y esa claridad para transmitir a la gente, a la ciudadanía. Entonces yo creo que va a ser muy sencillo que ellos van a comprender este tema. Seguro que sí, mi querido Tlaloc. Y pues bueno, sin más preámbulo, porque aparte el tema es muy extenso, ¿les parece si entramos ya a la parte toral de esta plática? Y a mi juez me gustaría preguntarte, y quizás con lo más básico, ¿qué es un pagaré? Porque la gente tiene nociones diferentes y también en cuestión de forma. ¿Creen que el pagaré solamente es aquel que te venden en la papelería o si se hace un hoja en blanco o lo hace alguna de las partes? ¿Qué es un pagaré, juez? Pues mira, el pagaré principalmente es un documento mercantil que en donde se establece una promesa incondicional de pago, ¿vale? Y esta promesa incondicional de pago, pues tiene que tener ciertos requisitos para que tenga la característica de un pagaré. Esas características las da la ley y las da la propia naturaleza de los documentos mercantiles. Efectivamente, mira, eso que tú haces una pregunta, mucha gente tiene duda y piensa que únicamente tienen que ser los pagarés de color verde los que son los válidos, pero Ujú. también cualquier persona puede redactar un pagaré si a la mano no tiene una papelería o un lugar o un documento ya redactado. Cualquier persona puede redactar un pagaré siempre y cuando reúna los requisitos. Y aquí Ok. viene pues una cuestión importante, maestro, Sí. porque el documento mercantil del pagaré es la promesa de pagar, de que el día de mañana voy a cumplir con un pago. Tiene elementos de existencia y elementos de validez. Haz de cuenta como si se tratara de un contrato, ¿no? Entonces, Ujú. una de las principales características para diferenciar esos elementos son los mínimos requisitos que debe de reunir para que se le pueda considerar un pagaré y para que el derecho que está en la ley de títulos y operaciones de crédito se incorpore al documento, que es una de las características del pagaré. Ok. Y este pagaré principalmente los elementos que requiere es la mención de ser pagaré, es decir, que todo pagaré o todo título de crédito debe de mencionar que se trata de un pagaré y debe de contener la promesa incondicional de pago. Otra Ok. cosa que es un requisito de existencia es que la cantidad que se establezca en el pagaré sea una cantidad precisa, líquida, que se puede poner, se debe poner con letra y con escrita, de manera Ujú. escrita. Y por último, pues la firma del obligado, porque pues si no tiene cantidad o no tiene la firma del obligado, en la materia legal le llamamos el suscriptor, que Ujú. se convierten en acreedor o en deudor, ¿no? Ujú. Pero le llamamos en materia jurídica el suscriptor y el tenedor, ¿verdad? Ok. Que es la persona que tiene el título tiene el derecho de poder ejercitarlo, ¿no? Ok, pues ¿y qué pasa si falta un elemento de validez o un elemento de existencia? ¿Qué pasa si no tiene la fecha? ¿Qué pasa? No, claro que si no lleva la firma, pues no hay una obligación pactada, ¿no? No hubo el consentimiento, pero ¿qué pasa si existe, si falta algún elemento de los que nos acaba de mencionar? Bueno, si falta uno de los elementos de existencia, que son los esenciales, el pagar es nulo, es decir, pues no produce ningún efecto y no se le puede denominar pagaré, porque simplemente si no hay una cantidad a la que tú te estás obligando, pues no puedes ejercitar la acción de un pagaré. Si no tiene la firma, no puedes tú cobrar un pagaré porque entonces no hay el consentimiento de la persona o la obligación de cumplir con esa obligación de pago. Entonces, y si no viene la mención de ser pagaré, son palabras sacramentales, la incondicionalidad y la mención de ser pagaré. El documento no lo puedes ejercitar como un pagaré.
Oiga, juez, y aguas también porque lo que hemos visto incluso en los procesos legales es que incluso alteran, a veces cuando falta un elemento, alteran en cantidad, en firma. Ojo, porque también hay pruebas que más adelante hablaremos del juicio ejecutivo mercantil, pero en un proceso legal sí se puede discernir si el pagaré fue alterado, ¿cierto? Claro que sí. Precisamente hay algunos elementos que son los de validez que aun y cuando no están llenados en su totalidad en el momento de la suscripción o de la firma, pueden ser llenados con posterioridad, que son los elementos de validez, como por ejemplo la fecha de vencimiento. Si no mencionan algún elemento de validez, se puede llenar con posterioridad o la ley te da pues los tiempos en que puede cobrarse. Si Claro. no tiene el lugar donde se va a pagar, la ley te establece en qué lugar se pagaría, que Ujú. regularmente es en el domicilio del deudor. Así lo establece básicamente la ley. Ok. Y, y por ejemplo, si se pactó no interés, pues también la ley te faculta para poder cubrir esos, llenar o terminar de llenar esos espacios. Ahí la ley sí te otorga la facultad, pero con un elemento de existencia no procede y sería nulo el documento. Ok. Sí, juez, y ya que tienes tú un pagaré, vamos a suponer que una persona lo escribió o compró uno de los de papelería que sí tiene los requisitos, ya lo llenó, alguien le debe dinero. Ahora, ¿qué puede hacer esa persona si tiene un pagaré y la persona que le iba a pagar no le pagó? Bueno, pues todos pensamos que el tener un pagaré es una garantía total de que van a cumplir con esa obligación, ¿sale? Sin embargo, en la vida cotidiana, en la vida real, pues la Constitución establece que nadie puede ir a la cárcel por deudas civiles. Ujú. Esto significa que si una persona firma un documento y no tiene bienes o no tiene para garantizar esa obligación, pues difícilmente se puede recuperar esa cantidad porque precisamente nadie puede ir a la cárcel por deudas civiles y la persona puede dar alguna garantía de que va a cumplir con ese documento, como algún inmueble, señalar algún vehículo, ¿verdad? Algunas mercancías en sí, todo lo que pueda servir como garantía puede establecerse en un pagaré. Aquí una de las características importantes del pagaré es que tiene la cuestión de la autonomía, que significa que el origen que le haya dado al documento no importa para la ley. Ujú. Simplemente con que tengas el documento tienes el derecho, ¿no? Eso se llama autonomía, que es autónomo a la relación subyacente que es a lo que le dio origen. ¿No? Yo lo firmé por un contrato de arrendamiento, lo firmé por un préstamo, lo firmé porque me comprometí a hacer un pago de colegiaturas a la escuela, etcétera, ¿no? Así Sí, es. o sea, no importa por qué razón se haya dado el intercambio de dinero, a la ley no le importa, o sea, no se van a meter en ese tema, que si sí estuvo bien el servicio, no estuvo bien, que si me vendió manzanas, que si estaban Claro, es podridas, que decir, no si... podemos vincularlo con ningún otro acto, ¿no? O sea, la propia naturaleza del pagaré lo hace independiente y eso es Exactamente. importante porque luego hasta uno lee cuando nos toca contestar demandas en materia mercantil, los abogados se avientan una letanía y te quieren platicar y enrolar que el pagaré se firmó por un contrato, por la adquisición de un bien mueble, inmueble, y en realidad pues eso no importa, como lo dijiste, Tlaloc, ¿no? O sea, la ley no te establece una vinculación entre un acto u otro, o sea, es autónomo, como dijo el juez. Exactamente, es decir, no importa el motivo por el cual se haya firmado, simplemente el que tenga el documento tiene el derecho. Y así es como la ley lo establece. ¿No? Sí, efectivamente. Pero bueno, vamos a pensar, y regresando un poquito a lo que estaba comentando, y me parece muy acertado, el tema de si van a prestar dinero,
No crean que nada más el puro pagaré ya la hicieron. O sea, mi opinión, no sé si ustedes coincidan, vean que la persona sea solvente, vean que la persona puede pagar, ¿no? En una ocasión, unas personas querían adquirir un vehículo y estando platicando les digo, bueno, ¿y a qué se dedican? No, pues no tenemos trabajo ahorita. Y tienen un ahorro, no, pues no. Entonces, y yo así como que, pues, ¿cómo van a comprar el vehículo, no? O sea, Como no hay querían, congruencia. sí, 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 ahí es donde hay los fraudes, porque es como firmo, me llevo el objeto y ahí nos vemos y ya después la gente se desespera porque quiere obtener la justicia y a veces la culpa la tiene el juez, porque no O administra hasta los justicia, litigantes también, el ¿no? abogado se vendió, el juez no administra justicia, etcétera, pero les damos esta recomendación con todo aprecio. Verifiquen que la persona que se está obligando a cumplir, a pagar, pues sea solvente, tenga solvencia moral, que la gente conozca que es una persona pagadora, que es una persona cumplida, una persona que responde, que cumple con su palabra, o que tenga bienes para responder en dado caso por ese Y adeudo. precisamente ese tema que estás tocando es muy importante porque precisamente la ley establece que cuando una persona no es solvente, puede otra persona firmar respaldando ese adeudo, lo que conocemos como aval solidario. Es Ujú. decir, yo no tengo por el momento con qué pagar, pero mi compadre tiene 5 coches y él se presta a firmarme el documento para responder por si yo no pago. Eso es una de las características importantes. Y al final de todo, la ley no distingue ni establece si tengas que demandar a los dos o nada más puedas demandar a uno. Digamos, pudiera ser el caso que solamente se demande al aval, pues porque te retardaría el procedimiento de mandar al deudor principal y con el aval que es el que tiene bienes, con él te garantizas y no es necesario que mandes traer a la otra persona, ¿no? Esa es otra característica Ok. de los pagares. Y, y otra que estamos hablando de tener cuidado y de los riesgos que se pueden llevar a cabo para cuando no te cumplan con una obligación es una de las características es que los documentos los podemos circular. Es decir, el acreedor puede endosar lo que le llamamos el endoso. Es Ujú. decir, yo pues ya no lo quiero cobrar porque es un familiar mío. Yo te lo endoso, te lo circulo y ya yo mi derecho pues ya no lo tengo y ahora lo tiene el nuevo tenedor. Y así sucesivamente se puede ir trasladando el derecho y es cuando dices, oye, me están embargando, me quieren llegar a notificar una demanda de un juicio por un pagaré, pero yo Yo a ni esa persona conozco. no la conozco, ni sé quién es. Ah, bueno, pero ya cuando le entregan los papeles de la demanda, ya se percata que el documento ya circuló y ahora un desconocido, una persona que no tiene ninguna relación, es dueña del título y puede ejercitar la acción, que es otra de las características de los pagarés, que son los Claro. títulos de crédito. Y eso es bien importante que lo tengan en claro. Y retomo lo que dijiste, Tlaloc, porque en mi versión de litigante, luego es bien frustrante, juez, que sí nos restan credibilidad en el ejercicio de nuestra profesión, porque, o sea, llegan con pagares de 150, 200, 500, y en realidad, o sea, llevas el proceso como debe ser, ganas la sentencia, sale condenatoria, pero luego le digo al cliente, ¿de qué te sirve tener una sentencia bonita si no la puedes ejecutar? O sea, a veces el deudor no tiene y nunca tuvo para pagar, ¿no? Entonces, ahorita lo que dijiste es buena la recomendación No, que y hiciste, Tlaloc. aparte, Sé que tener cierta conciencia para saber a quién le prestas, quién te firma un pagaré, claro. y creo que tienes la capacidad para inducir o presumir si tiene capacidad o no para pagar, porque es muy frustrante tener, insisto, la sentencia si no la puedes ejecutar, de pronto dicen, no, pero ¿para qué? Pues bueno, o sea, yo cumplí con mi función como abogado, o sea, yo no adquirí la deuda, ¿no? O no te induje a la firma del pagaré, o sea, a veces es frustrante, pero ya lo saben lo que dijo el juez.
puede haber un deudor solidario que ese sí Claro. pueda garantizar y pues te vas contra el deudor solidario, ¿no? Ujú. Ibas a decir algo, Tlaloc. Sí. Bueno, maestro, una vez que se tiene el adeudo, ¿qué tipo de juicio se tiene que hacer y cómo se hace este juicio? Mira, hay dos formas de cobrar un pagaré. Eh, la forma más conveniente es un cobro extrajudicial, donde tú vayas a ver al deudor o tu abogado y le explique, pues, el tiempo que tiene vencido el documento. eh, a partir de la firma del documento, al otro día empieza a correr un término que es muy conocido entre los abogados, que es el término de 3 años para que puedas tú ejercitar la acción del cobro de un pagaré en la vía ejecutiva. Es decir, bueno, pues ahora sí que ir, cobrar y iniciar con el embargo, ¿verdad? Iniciar con el embargo, a veces dicen los tratadistas que es un juicio muy agresivo porque sin que haya sentencia, vas, notificas Y y te llevas las embargas. cosas, te llevas el vehículo, te llevas los muebles, la televisión, todo te lo llevas. ¿Por qué? Porque esa es una naturaleza del juicio ejecutivo mercantil. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando firmamos un pagaré, siempre asesorarnos, siempre preguntar, tanto como suscriptor como obligado. ¿Por qué? Pues porque siempre hay que tener cierto cuidado y, y de una manera judicial tienes que ver la manera de contratar un abogado porque ya tienes que presentar una demanda, acudir ante el órgano judicial para que tú establezcas en tu demanda que en fecha tal te suscribieron un documento que hasta la fecha no han cumplido con él y el juez hace una notificación de requerimiento y es cuando se da el embargo. Y ahí empieza el procedimiento. Si, si la persona está haciendo mal uso del documento porque ya lo pagó, porque no es la firma, para eso es el procedimiento. Y si había algunos bienes ya embargados que ya estaban en posesión de la parte actora del acreedor, en la sentencia el juez ordena que como no era la firma, ¿verdad? Se le devuelvan las cosas, ¿vale? Ok. Entonces, ese es el resultado ya del procedimiento una vez que ya se desahogaron, que las partes presentaron sus testigos, presentaron sus pruebas, comprobaron con un perito que la firma no era la de la persona que dicen que suscribió el documento, ¿sí? Una vez llevado a cabo ese procedimiento, si ya hay bienes embargados, tendrán que devolverse los bienes porque no prosperó el juicio ejecutivo mercantil, que es la vía en que se cobra judicialmente ese pagaré, ese Claro. documento, ese pagaré. Así es. Ok. ¿Y te han tocado asuntos de pagarés en blanco? Sí, 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 bueno, es a veces recurrente que como defensa los deudores establezcan que sí, efectivamente sí es su firma, pero que fueron engañados y que el documento pues se firmó en blanco, ¿no? Entonces aquí viene una disyuntiva siempre legal para nosotros como autoridad, porque pues es difícil llegar a una conclusión, ¿verdad? Si se firmó en blanco o si nada más es un argumento para no cumplir con la obligación del pagaré, ¿no? Tenemos que tener nosotros como autoridad pues mucho ojo, revisar muy bien las pruebas, hacer nuestras conjeturas para determinar si efectivamente este, se firmó o no se firmó, porque muchas veces en el momento de la notificación, las personas dicen, pues sí, es mi firma, aquí abono tan cantidad, ¿no? Y ya cuando contestan la demanda, pues ya que los regañó el abogado, ya dicen que no es su firma, que ellos no lo conocen, ¿verdad? Y nos Y, reímos porque eso es bien recurrente, juez. Sí, y están en la notificación reconociendo ante un fedatario público que suscribieron el documento y dan un abono y cuando contestan la Que demanda siempre no. siempre se rajan y dicen, no, pues ahora sí, no es mi firma, ¿no?
Y también aquí un Sí, llamado a los abogados. Hay que ser también honestos, hay que ser éticos. claro. Hay situaciones a veces tan evidentes y obvias, y con tal de generar un asunto, al cliente le meten la idea o le venden la idea de que sí pueden salir avantes. Mejor busquen una mediación, mejor busquen conciliar. A veces es más sano para las partes, el desgaste es menor. También le dan paso a otro expediente, el tribunal. Y en materia mercantil están colapsados, juez. Están O sea, están colapsados. rebasados de trabajo. O sea, hay que ser también conscientes de ese tema, ¿no? Como litigantes. Oiga, juez, y una pregunta, también un tema que genera mucho mito, mucha incertidumbre es el interés moratorio. Luego vemos que le ponen el 20, el 10, el 6. Bueno, me toca hasta el 35% No, de interés moratorio. como si Es fuera tarjeta de crédito. exacto, o sea, ¿cómo se fija el interés? O sea, si existe un tope, ¿qué pasa cuando no se pacta en el pagaré? ¿Qué sucede con ese tema del interés moratorio? Mira, cuando no se pacta en un documento, la ley establece un interés mínimo del 6% anual, que es muy, pues muy Es pequeño, ¿no? bajo, Es, sí. es muy bajo, pero la ley te da esa oportunidad cuando no estableciste el pago Ok. del interés. Y la otra cuestión es que anteriormente, antes del año 2011, que se diera la reforma de los derechos humanos, fíjate que había personas que con un pagaré de 10,000 pesos, con los intereses del 10 o del 12, se quedaban con casas, con terrenos, con departamentos, y la verdad se causaba mucho daño en el patrimonio de las personas. Mira, afortunadamente, ahora ya la ley, pues el Pacto de San José y los derechos humanos Ujú. establecen que eso se trata de una explotación del hombre contra el hombre. Y ya tanto la Corte y la Convención de Derechos Humanos están autorizando a los jueces para que de manera precisa y obligatoria revisen que no exista un interés excesivo o una usura que pueda perjudicar grandemente el patrimonio de las personas. De ahí que cuando existe Perdón. un interés del 10%, del 15%, es obligación del juez analizar las circunstancias y revisar si ese interés es excesivo o es violatorio de los derechos humanos, y facultan al juez para reducir ese interés en una cantidad que sea equilibrada, ¿verdad? El costo del préstamo, el costo del dinero, pero también el abuso, que no se dé el abuso, tratar de llegar a un equilibrio, y es una de las funciones que nosotros hacemos como jueces, pues analizando las circunstancias del mercado, a qué se dedican las partes, si son entes financieros, si son personas físicas, si es entre particulares. Si te presto para un negocio, pues a lo mejor no va a ser el mismo que te preste yo un dinero para la compra de un medicamento, ¿verdad? Entonces, Ujú. todas esas circunstancias, nosotros como autoridad judicial tenemos que ser muy cuidadosos para poder determinar de una manera justa y equitativa qué interés vamos a fijar por una deuda de un pagaré. Claro. Bueno, y eso es algo súper novedoso. Bueno, ya se ha Ujú. venido dando hace algunos años, pero también es importante que la gente lo recuerde, si es que no lo sabía, o lo conozca, si es que no lo conocía, o más bien. El tema de que ya no es como que pongan los intereses que quieran y ya se vean ustedes perdidos Exacto. porque tuvieron la necesidad de recurrir al préstamo por el dinero, tuvieron una necesidad sobre ese tema, y que ya se sientan perdidos y digan ya debemos millones o cosas así. No, aquí hay un elemento de justicia claro. Me parece que todos los colegas, compañeros jueces hacen la misma temática de regular los intereses cuando se les presentan cantidades excesivas, fuera de razón y de lógica. Desproporcionadas, ¿no? Dice la jurisprudencia. Ujú. Y también, pues, algo bien importante, ¿no? Que tengamos nosotros la sensibilidad, ¿verdad? De que no se llegue al abuso, ni, ¿no? Porque antes prevalecía la voluntad de las partes, ¿no? Decían, bueno, pactaste el 20% Y o te el aguantas. 15%, pero como lo pactaron,
pues es la ley máxima y ahora afortunadamente ya, aunque se hubiese pactado, es obligación de la autoridad judicial, del juez, estudiar el monto y de considerarlo injusto, reducirlo. Y eso se establece perfectamente en la sentencia. Claro. Ok. Perdón No, adelante, pues. que los interrumpa, aquí hay una situación. El juicio de la diferencia de llenar un título de crédito correctamente a llenarlo con deficiencias, pues nos da cierta seguridad jurídica o cierta ventaja, porque ya el juicio ya no es para verificar si existe un adeudo, simplemente es para ver cuándo se nos tiene que pagar y en qué momento se nos va a pagar. Fíjate Claro. la diferencia de un documento bien llenado que reúna todos los requisitos. Prácticamente ya el procedimiento no se trata si existe la deuda, simplemente es cuándo o de qué forma se va a pagar y cuántos son los intereses, ¿no? Que ya cuando faltan los requisitos, pues ya entonces el juicio se complica un Se poquito, pone más ¿verdad? interesante. Pues Claro. No, desafortunadamente. pero antes, un tema que Ah. antes ya sé que el tiempo nos va a comer, pero a mí sí me gustaría traerlo rápido, preguntar sobre la caducidad y la prescripción, porque eso es un tema relevante, Tlaloc. A veces creen que los pagarés pueden Para ser siempre. cobrables toda la vida, no importa, los guardan, hay un fondito de ahorro, escucho esos comentarios, pero hay reglas también en este tema. Ujú. Sí, hay reglas y pues básicamente es un tema complicado para la ciudadanía, las personas que no tienen conocimiento, pero básicamente que se aprendan la regla de los 3 años, ¿no? Para poder demandar un documento en el pagaré, en la vía ejecutiva y llevar a cabo el embargo son 3 años. Ujú. La ley establece otros mecanismos para los pagarés que tienen más de 3 años. O sea, no es que se quite la deuda ya porque pasaron los 3 años, ¿no? Sino hay otro tipo de juicio donde ya con menos ventajas para el acreedor, pero es posible demandar y es posible recuperar esa cantidad, porque lo que prescribe es la vía, no la deuda, ¿verdad? Ok. Y efectivamente puede prescribir la deuda ya cuando han pasado, por ejemplo, 10 años Ujú. de que la persona acreedora nunca y presentó una demanda, nunca hizo el cobro, ya pasando los 10 años, pues ya no hay nada que hacer, ya Ok. el documento ya prescribe en la deuda, pero aquí hay una cuestión bien interesante, fíjese que si el documento después de 10 años hay un reconocimiento de la parte o hace un abono o paga o trata de Sí. pagar, pues ya de nada sirvió esperar los 10 años porque se renueva y hay que pagar el documento. Ok. Por eso siempre hay que buscar una persona que nos asesore ya cuando tenga determinado tiempo el documento, pues asesorarse para ver si ya se cumplió pues la cuestión de la prescripción, la de la vía, que son ya tecnicismos que pues son difíciles de explicar a la gente, pero pues que sí, ya en un procedimiento profesional, ante un juzgado, ante los abogados, sí se puede pues discutir esa situación, ¿verdad? Claro. Esa sería Ok. la cuestión. Entonces ya saben los tiempos. Si queremos embargar como un acto primario, tenemos 3 años. Si Ujú. no, hasta los 10 años, solo que ya no podemos embargar, por decirlo así, dentro del Sí. procedimiento, pero sí podemos llevar un proceso judicial que nos permita garantizar que podemos accesar a Y ese ahora pago. fíjate que ahora está de moda la oralidad en los juicios. Estábamos a punto de entrar, como tú sabes, en materia familiar. Ujú. Estamos a punto de entrar en un cambio total a la oralidad y tras pasar la onda escrita a la oralidad para evitar tiempos. eh, Sobrepoblación de expedientes, que haya mucho trabajo en los juzgados y darle mayor celeridad a los trámites. Y para esto también existe ya la oralidad mercantil. Esa sí ya tiene tiempo, a partir del Ujú. 2017 se empezó a dar y ya le dan la opción al acreedor si quiere irse por la vía tradicional, por escrito, o si quiere irse, si ya pasaron o no quiere hacer uso del juicio ejecutivo, puede hacer uso de la vía oral mercantil, que es muy rápida, fíjate.
la oralidad mercantil, tenemos en Morelos un tribunal único de oralidad mercantil que va ahí en diferentes municipios, en determinados días, pero se está desahogando ya los juicios orales mercantiles que, pues ahora sí que si me permiten, por ahí también pudiera ser que se abriera otro juicio, porque otro juzgado mercantil oral, porque hay muchísimo trabajo también Sí, claro. y los procedimientos se están un poquito alentando. Entonces sí sería bueno que ya también se empezara a ver, ¿verdad? Esa Claro. cuestión de posibilidad de abrir otro para darle más celeridad a los asuntos. Es que lo que comentas es totalmente cierto. O sea, el procedimiento está hermoso, porque todo es oral. El juez percibe claramente cuando la gente, si Sí, de realmente le forma pagó, si no directa. le pagó, todo ese tipo de cuestiones. O sea, tienen otras fuentes de información como humanas. Y es rápido, ¿no? La audiencia preliminar, la de desahogo de pruebas, y ya ahí dictan la sentencia en ese momento. Entonces todo es muy rápido. La bronca es para que te den las audiencias ahorita, ¿no? O sea, es como una preliminar, ajá, sí, hasta septiembre, ¿no? Te damos la audiencia. Entonces, sí, muy rápido, pero pues tarda. Si hubiera 10 juzgados orales, ¿no? Pues gracias, Sí. Estado, gracias, gobierno, porque nos estarías apoyando muchísimo en esta cuestión. Así es que, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Quedan muchas cosas todavía por comentar. Es que este tema está para hasta para hablar de las diligencias de embargo, Sí, bueno, sí. el tema es amplio, pero te lo dijimos, juez, el tiempo aquí pasa rapidísimo, ¿no? O sea, nos gana el tiempo. Ojalá que en tus actividades jurisdiccionales en algún momento podamos volver a compartir y dar incluso continuidad a ese tema que es relevante y que estoy seguro que va a causar revuelo en la ciudadanía porque es algo muy común, que con muchas dudas todo el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, porque es un instrumento muy práctico para los comerciantes, sobre todo cuando compran sus mercancías, venden, espérame tantito, 2 meses, o una compra a plazos, ¿verdad? Siempre los pagarés son muy funcionales y a pesar de la temporalidad y el tiempo, siguen siendo vigentes los pagarés, los seguimos utilizando, siguen las personas presentando sus demandas por los documentos, pero sí, pues tener cuidado sobre todo cuando se firman, verificar que tengan todos los requisitos, que la cantidad sea por la que se están obligando, tener mucho cuidado, claro, ¿vale? Y también las personas que se prestan a hacer avales, que vean las consecuencias de ser aval. No nada más es, ay, es que es mi primo, es muy buena onda, fírmame, fíjate que voy a comprar un carrito, ay, no más de 200,000 pesos y firman como avales y después les llega la demanda a los avales horrible. sin tener conocimiento, ya ni se acordaban de que le habían firmado al primo, al compadre y se acaba la familia, se acaba la amistad porque ya no cumplieron con el documento, ¿no? Entonces, Justamente. siempre saber las consecuencias legales de firmar como aval y cuando tú vas a hacer el que vas a hacer el préstamo, pues verificar que todos los requisitos se cumplan para que Claro. sea lo más seguro posible y pues cuando se trata de un negocio sea un gana-gana, ¿no? Yo te presto, tú ganaste con ese préstamo, me pagas, todos ganamos y qué padre sería si así fuera, ¿verdad? Pero sin Claro. embargo, a veces la naturaleza humana, ¿verdad? Impera. Sanas O las prácticas. circunstancias pues imperan y se dan pues los conflictos legales. Así Así es. es. Pues mi querido Trollo, ¿con qué te quieres despedir? Que ya el tiempo Bueno, se nada más terminó. agradecer a todos ustedes que están viéndonos y esperamos que esta información sea útil y muchas gracias, querido Muchas amigo, gracias a maestro, ustedes, doctor. No, maestra muchas Tania. gracias, juez. La verdad es que volvemos a extenderle la invitación. Ojalá que estas actividades jurisdiccionales, hoy coincidió que estaban en periodo vacacional, en vísperas de reanudar, pero ojalá que podamos abrir otro espacio con ya sea la continuidad de este tema o incluso con algún otro que también seguramente en tu día a día como juzgador puede ser bien recurrente y es lo que está necesitando la ciudadanía. Pues muchas gracias otra vez, gracias a ustedes. Repito, tengan muy buen inicio de año y nos vemos en la siguiente emisión de Tus Derechos. Felicidades a todos. Hasta luego. Gracias. Bye.